La lluvia caía en oleadas gélidas y cortantes, empapando su fino abrigo y pegando los mechones castaños oscuros de su cabello a la pálida piel azulada de Vivian Cole. Se encontraba al otro lado de la calle, frente al elegante restaurante italiano La Carona, donde una cálida luz dorada se derramaba desde los altos ventanales de cristal, iluminando a los comensales vestidos con trajes caros, mientras reían y conversaban alrededor de mesas cubiertas con manteles blancos impecables. Su estómago se contrajo por el hambre, una sensación que había aprendido a conocer muy bien durante los últimos 4 días. Pero no era su propio hambre lo que la había traído allí esa noche. Era el rostro de su hija de 5 años, Sophie, esa mañana, cuando Vivian le había dado las 2 últimas galletas que quedaban en su apartamento vacío y desolado. Esos ojos azules y claros habían intentado no llorar, y sus labios temblaban mientras preguntaba, «Mamá, ¿no tienes hambre?» «Ya he comido», mintió Vivian, y su corazón se hizo añicos y luego en pedazos aún más pequeños. Hacía 5 días que las habían echado. El casero había sido paciente durante 2 meses, pero su paciencia se agotó cuando no recibió el alquiler. Vivian había perdido su trabajo en la cafetería porque había faltado demasiados días para cuidar a una niña enferma. Había solicitado trabajo en todas partes, pero nadie quería contratar a una madre soltera con un historial laboral irregular. Sus padres habían muerto en un accidente de coche hacía 8 años. No tenía hermanos ni hermanas, ni parientes, ni red de seguridad, ni nadie en quien apoyarse cuando caía. Jason, el padre de Sophie, había desaparecido en cuanto se enteró de que estaba embarazada. 6 años sin una sola llamada, sin un solo dólar, sin una sola palabra para preguntar cómo estaban. Las dos dormían en un viejo Toyota Corolla gastado, aparcando cada noche en un sitio diferente para evitar problemas. Los refugios estaban llenos, las colas del banco de alimentos eran largas y sus horarios coincidían con el tiempo que ella tenía que dedicar a buscar trabajo mientras Sophie estaba en el colegio. Y ahora Vivian miraba a través del cristal del restaurante, siguiendo con la vista al hombre del impecable traje negro, sentado solo en la mesa VIP cerca del fondo. Había visto su foto en el periódico la semana pasada. Vincent Moretti, el exitoso hombre de negocios, propietario de La Carona y de docenas de otras empresas en Chicago. La prensa lo calificaba de generoso filántropo, pero los rumores en la calle contaban una historia diferente, la de un imperio clandestino, de poder en las sombras, de un hombre al que incluso la policía trataba con cautela. A Vivian no le importaba quién era realmente. Solo sabía que era rico y ella estaba desesperada. El artículo decía que Vincent Moretti cenaba en La Carona todos los sábados por la noche, solo, en la misma mesa. Vivian había memorizado cada detalle porque, desde el momento en que lo leyó, en lo más profundo de su mente desesperada, había comenzado a formarse un plan temerario que le exigía deshacerse de hasta la última pizca de orgullo que aún le quedaba. Respiró hondo y cruzó la calle, con sus zapatillas rotas salpicando los charcos. La lluvia le había empapado hasta los calcetines. Empujó la pesada puerta de madera de La Carona y enseguida se sintió fuera de lugar. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Una mujer con un vestido rojo contuvo el aliento, sorprendida. El hombre que estaba a su lado frunció el ceño y los tenedores y cuchillos se detuvieron. Todo el restaurante pareció congelarse por un instante. El maître, un joven con el pelo negro peinado hacia atrás y un traje negro perfectamente ajustado, se apresuró a acercarse, con el rostro tenso por la tensión. «Señora, lo siento, pero tenemos un código de vestimenta», dijo en voz baja, con la mirada fija en su ropa empapada y su pelo enredado. «Y no aceptamos clientes sin reserva». «Necesito ver a Vincent Moretti», dijo Vivian, con una voz más firme de lo que se sentía. «Por favor, solo un minuto». La expresión del anfitrión pasó de la irritación al cansancio. Nadie pedía ver a Vincent Moretti. Nadie se atrevía. El señor Moretti no se reúne con extraños. Su voz se volvió más fría. Ya le había agarrado del codo y la guiaba hacia la puerta. «Por favor, váyase. Por favor», dijo Vivian en voz más alta, con la voz temblorosa. «No le pido dinero, solo necesito un minuto. Solo un minuto». Todas las cabezas se giraron en el comedor. Un hombre corpulento con traje negro, un guardaespaldas, supuso Vivian, comenzó a acercarse a ella, metiendo las manos dentro de la chaqueta. Y entonces, desde la mesa VIP cerca del fondo, Vincent Moretti levantó la cabeza.
Sus fríos ojos grises se encontraron con la desesperada mirada verde de ella. La distancia entre ellos pareció desvanecerse. El tiempo contuvo la respiración. «Solo necesito un minuto», susurró Viven, sin saber si él podía oírla. El anfitrión la agarró con más fuerza, dispuesto a alejarla. El guardaespaldas casi había llegado hasta ella, cuando Vincent Moretti se levantó. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale a me gusta para mostrar tu apoyo. Comparte este video con cualquiera que pueda necesitar un poco de esperanza y no olvides suscribirte al canal para no perderte la próxima historia conmovedora. Vincent Moretti avanzó, cada paso firme resonando en el brillante suelo de madera. Todo el restaurante se quedó en silencio, dejando solo el suave golpeteo de la lluvia contra las ventanas y el eco de sus zapatos de cuero en el aire quieto. Era más alto de lo que Viven había imaginado, probablemente más de 1,80, con hombros anchos y el paso de un hombre acostumbrado a ejercer poder. Tenía el pelo negro peinado hacia atrás, con algunas canas en las sienes, y su rostro parecía tallado en piedra, afilado, frío, sin mostrar ni una pizca de emoción. El guardaespaldas se había acercado a Viven, con la mano aún metida en la chaqueta del traje, listo para actuar. Pero Vincent simplemente levantó una mano, con suavidad pero con firmeza, y el hombre corpulento se detuvo de inmediato, retrocediendo 2 pasos sin decir palabra. El anfitrión también soltó apresuradamente el codo de Viven, inclinó la cabeza y se retiró hacia la tribuna. Ahora solo quedaban ella y Vincent Moretti, enfrentados en medio del restaurante. Bajo la mirada curiosa y temerosa de docenas de comensales, Vincent se detuvo a menos de 1 metro de ella, con sus ojos gris acero, mirándola desde arriba. Esa mirada era afilada como una navaja, penetrante, como si pudiera leer cada pensamiento de su cabeza. Vivian se sintió pequeña, frágil y completamente expuesta frente a este hombre. Quería correr, desaparecer, pero sus pies parecían clavados al suelo. «¿Qué necesitas?», preguntó Vincent con voz baja y tranquila. No era cálida, pero tampoco hostil. Simplemente una pregunta que esperaba una respuesta. Vivian abrió la boca, pero se le cerró la garganta. Todo lo que había preparado, todo lo que había ensayado cientos de veces en el coche, se desvaneció en un instante. Lo único que quedaba era una mujer empapada y temblorosa, de pie en un lugar que no era para ella. «Yo», comenzó, y luego se detuvo. Le temblaban las manos y las apretó para estabilizarse, pero no funcionó. El agua de lluvia seguía goteando de su cabello sobre sus mejillas. O tal vez eran lágrimas, ya no podía distinguirlo. Vincent no habló. Solo se quedó allí esperando, dándole tiempo. Esa paciencia era tan inesperada que casi hizo llorar a Vivian. Respiró hondo, se obligó a mirar esos ojos fríos y grises, y por fin las palabras que necesitaba decir salieron, entrecortadas y temblorosas, pero sinceras. «Mi hija y yo llevamos 3 días sin comer nada. He perdido mi trabajo. Hemos perdido nuestra casa. No le pido dinero». Se le quebró la voz, tragó saliva y continuó. «Solo quería preguntarle si, cuando terminen de comer, les sobra algo, cualquier cosa. ¿Podríamos quedárnoslo, por favor? Solo tiene 5 años. Está muy hambrienta y no puedo verla dormir con el estómago vacío una noche más». El restaurante quedó en completo silencio. Viven podía sentir todas las miradas clavadas en ella, el juicio, la lástima, el desprecio de las personas que la rodeaban. Estaba tan avergonzada que quería morir. Era el momento más humillante de su vida. De pie en medio de un restaurante elegante, empapada como una rata, mendigando las sobras a un completo desconocido. Pero entonces pensó en Sophie, sentada en el coche fuera, envuelta en una manta fina, esperando a que su madre volviera. Pensó en esos ojos azules y claros que intentaban no llorar esa mañana. Pensó en esa manita que agarraba 2 galletas como si fueran un tesoro y se mantuvo firme. No huyó, no se retiró. Por Sophie podía soportar cualquier cosa. La expresión de Vincent cambió. La fría curiosidad inicial desapareció, sustituida por otra cosa, un destello de dolor que atravesó sus ojos grises, tan rápido que Vivian casi pensó que lo había imaginado. La estudió durante mucho tiempo, como si buscara algo. Luego preguntó, con la voz más baja que antes, «¿Dónde está tu hija? ¿En el coche?». Vivian respondió con la voz ronca, «Ahí fuera.
Las puertas están cerradas. Está a salvo. Puedo ver el coche desde aquí. Se apresuró a añadir más, temiendo que él pensara que era el tipo de madre que dejaría a su hija sola en una fría noche lluviosa, solo para suplicarle a un extraño. Vincent no dijo nada, solo asintió levemente con la cabeza. Sus ojos grises permanecieron fijos en ella, como si intentara leer algo oculto bajo la superficie empapada y temblorosa. Luego volvió a preguntar, con un tono bajo y tranquilo. ¿Cómo te llamas? Viven. Viven Cole. Viven, repitió, como si quisiera grabarlo en su memoria. ¿Cuántos años tiene Sophie? 5. A Vivian le sorprendió que recordara el nombre de su hija, aunque solo lo había dicho una vez. Se fijaba en el más mínimo detalle. Vincent se quedó en silencio por un momento, y luego hizo una pregunta que hizo que Vivian se pusiera rígida. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que comiste? La pregunta dio en el clavo, en lo que ella había estado tratando de ocultar. Vivian quería mentir, quería decir que estaba bien, que solo estaba preocupada por Sophie, pero esos ojos grises tenían una fuerza extraña, y cada mentira se disolvía antes de que pudiera pronunciarla. Bajó la cabeza, incapaz de mirarlo. 4 días. Susurró. Le di a Sophie todo lo que teníamos. Vincent apretó la mandíbula. Algo cruzó por su rostro impasible tan rápido que, si Vivian no hubiera estado mirando, no lo habría visto. Era ira, pero no hacia ella. Era dolor, un dolor antiguo y profundo, como si su respuesta hubiera tocado una herida en él que nunca había sanado. Vincent apartó la cara por un momento y fijó sus ojos grises en la cortina de lluvia que caía más allá de la ventana. Y en ese instante, no era Vincent Moretti, el hombre poderoso que Chicago temía. Era solo un niño de 8 años, de pie en la fría cocina de un miserable apartamento del sur de la ciudad, viendo a su madre sentarse a la mesa con el único plato de comida y empujarlo hacia él. «Ya he comido, cariño», dijo ella con una sonrisa forzada en su rostro demacrado. «Come tú». Pero él sabía que ella mentía. Lo sabía porque se había despertado a medianoche y la había visto sentada en la oscuridad llorando, con una mano presionada contra su estómago hambriento. Ella tenía 3 trabajos para criarlo después de que su padre se fuera, y se privaba de todo para que él pudiera comer. Ese año, cuando aún era un niño delgado con ojos más viejos que su edad, se juró a sí mismo que algún día sería lo suficientemente fuerte como para que nadie pudiera volver a hacer llorar a su madre. Algún día tendría suficiente dinero para que ella nunca volviera a pasar hambre. Ella murió hace 15 años, antes de que él pudiera darle la vida que se merecía. Y ahora frente a él había otra madre que se moría de hambre para que su hijo pudiera comer, tragándose las lágrimas y el orgullo solo para mendigar unas migajas. La imagen le atravesó el corazón como una navaja. Vincent se volvió hacia Vivian, y esta vez su mirada era diferente, aún aguda, aún indescifrable, pero con algo más suave oculto debajo. Miró al anfitrión, que estaba temblando cerca. Tommy, su voz no era alta, pero sí autoritaria. «Tráeme mi abrigo, dile a la cocina que empaquete toda mi cena, toda, y que añada 2 comidas más. Pollo a la parmesana y pasta primavera con pan, ensalada y postre». Tommy parpadeó sorprendido, pero no se atrevió a preguntarle. Asintió y se alejó apresuradamente. Vivian se quedó allí, incapaz de creer lo que acababa de oír. Se había preparado para el rechazo, para la humillación, para que la echaran de nuevo a la fría lluvia. No estaba preparada para esto. «No tienes por qué hacerlo», empezó a decir, pero Vincent la interrumpió. «Tú sí, y tu hija también». La miró, con voz tranquila pero ya no tan fría como antes. «Siéntate y espera a que lo preparen». «Estás temblando. Voy a estropear tu silla», protestó ella. «Tengo la ropa empapada». «Solo es una silla», dijo Vincent, con un tono que no admitía réplica. «Siéntate». Vivian quería discutir, pero sus piernas ya no le respondían. 4 días sin comer, la noche fría y lluviosa, y la oleada de emociones que acababa de vivir habían agotado hasta la última gota de energía de su cuerpo. Dejó que Vincent la guiara hasta la mesa en la que él había estado sentado, y cuando se hundió en la silla de terciopelo rojo, pudo sentir el calor que su cuerpo había dejado. A su alrededor, los comensales seguían mirándolos y susurrando, pero a Vivian ya no le importaba. Lo único que sabía era que esa noche Sophie comería hasta saciarse. Tommy regresó con el abrigo negro de lana de Vincent y varias bolsas de papel grandes llenas de comida.
El olor que emanaba de esas bolsas le provocó a Vivian un doloroso retortijón de hambre en el estómago, pero trató de no demostrarlo. Vincent se puso de pie, se enfundó el abrigo y tomó las bolsas de las manos de Tommy. Miró a Vivian. «Vamos, llévame con tu hija». Vivian no tuvo tiempo de objetar. Se levantó con las piernas aún temblorosas y siguió a Vincent hacia la puerta. El gran guardaespaldas, Marco, se movía silenciosamente detrás de ellos, manteniendo la distancia justa. La lluvia había amainado, convirtiéndose en una fina llovizna que se dispersaba con el viento frío. Vivian condujo a Vincent hasta el Toyota Corolla, aparcado al otro lado de la calle, escondido bajo la oscuridad de un arce desnudo. El coche era viejo, con la pintura desconchada en algunos sitios, la luz trasera derecha rota y una profunda abolladura en la puerta trasera. Parecía miserable junto a los coches de lujo alineados a lo largo de la acera, a través de la ventana empañada, borrosa por la condensación. Vivian podía ver a Sophie sentada en el asiento trasero, envuelta en una manta rosa fina y gastada. Cuando la niña vio acercarse a su madre, su carita se iluminó, pero entonces Sophie se fijó en el hombre alto que acompañaba a Vivian y sus ojos se llenaron de miedo. Vivian se apresuró a abrir la puerta. «Sophie, cariño, no pasa nada. Este es el señor Vincent. Nos ha traído comida». Sophie miró a su madre, luego a Vincent y luego de nuevo a su madre. Esos grandes ojos azules aún conservaban la cautela de una niña que había aprendido a no confiar demasiado rápido en los extraños, pero entonces vio las bolsas de papel en las manos de Vincent y su nariz captó el aroma del pollo asado, el queso fundido y el pan recién salido del horno. «¿Es comida de verdad, mami?», susurró Sophie, con la voz temblorosa porque no podía creerlo. «Es comida de verdad», confirmó Vincent. Se agachó para ponerse a la altura de sus ojos. Fue un movimiento tan inesperado que Vivian se sobresaltó un poco. El poderoso jefe de la mafia estaba arrodillado en la acera mojada, sin importarle su caro traje. «Hay pollo, pasta, ensalada e incluso tarta. ¿Quieres comer?». Sophie lo miró fijamente, estudiando el rostro de aquel hombre desconocido. Luego se volvió hacia Vivian, con los ojos pidiendo permiso. «Puedes comer, cariño», dijo Vivian, con la voz cargada de emoción. «Come todo lo que quieras». Y como si eso fuera todo lo que necesitaba oír, Sophie sonrió. Era la primera sonrisa que Vivian veía en el rostro de su hija en días, tan brillante y pura que hizo que las lágrimas brotaran de los ojos de Vivian. «Gracias, señor», le dijo Sophie a Vincent, con voz débil pero educada. «Mamá dice que tengo que dar las gracias cuando una buena persona me ayuda». Vincent se quedó allí mirando a la niña de 5 años, con su cabello rubio pálido enredado y sus ojos azules claros como un lago en otoño. Y algo extraño se apretó en su pecho. Su corazón, el corazón que se había enseñado a sí mismo a congelar después de la muerte de Jana. El corazón que creía que había muerto con su esposa 3 años antes. De repente le dolía de una manera que no entendía. La niña le recordaba algo que había perdido hacía mucho tiempo. La inocencia, la confianza en la bondad humana, la esperanza. «Tu madre tiene razón», respondió Vincent, con una voz tan suave que incluso a él le sorprendió. «Y tú eres muy valiente. Tu madre dice que te has portado muy bien estos últimos días porque mamá te dijo que todo iría bien». Sophie respondió con sencillez. «Mamá nunca me miente». Vivian apartó la cara. No quería que nadie la viera llorar. Le había mentido a Sophie tantas veces en los últimos días. Le había mentido diciendo que había comido, que dormir en el coche era una aventura, que todo iba a salir bien. Pero quizá la última mentira se estaba haciendo realidad. Vincent se enderezó, miró a Vivian, luego a Sophie, y tomó una decisión que ni él mismo entendía del todo. «¿Dónde vais a pasar la noche?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Vivian no respondió, pero su silencio lo decía todo. Vincent asintió, como confirmando lo que sospechaba. Luego dijo algo que casi le cortó la respiración a Vivian. «Tengo un apartamento vacío en un edificio que tengo, 2 dormitorios, completamente amueblado. Tú y Sophie podéis quedaros allí». Vivian parpadeó, segura de haber oído mal. «¿Qué? Y necesito a alguien para trabajar en la corona». Vincent continuó como si estuviera hablando del tiempo. «Sirviendo en la sección VIP, $20 la hora más propinas. El horario es de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Así podrás recoger a Sophie después del colegio». Vivian se quedó allí, con la boca abierta,
incapaz de procesar lo que acababa de oír. Un apartamento, un trabajo, todo ello gracias a un hombre al que había conocido hacía menos de una hora. No, negó con la cabeza, con la voz temblorosa. No, no puedo aceptarlo. No tengo dinero para el alquiler. Ni siquiera tengo dinero para comprarme ropa decente para ir a trabajar. Y no entiendo por qué haces esto. No me conoces. Solo soy una desconocida que entró en tu restaurante para pedirte las sobras. Lo miró, con los ojos llenos de recelo y cansancio. Años de sobrevivir a duras penas le habían enseñado que nada era gratis. Todo tenía un precio. ¿Qué quieres de mí? La pregunta quedó flotando en el aire frío. Sophie estaba comiendo en el asiento trasero, ajena a la conversación de los adultos, y Vivian se alegró de ello. No quería que su hija oyera lo que estaba a punto de decir. Si crees que voy a intercambiar nada, bajó la voz, sosteniendo la mirada de Vincent, entonces te has equivocado de mujer. Puede que sea pobre, puede que esté desesperada, pero no estoy en venta. La sorpresa se reflejó en el rostro de Vincent, y luego algo parecido al respeto. No parecía ofendido por su acusación implícita. En cambio, se quedó en silencio durante un largo rato, mirando la lluvia que poco a poco iba amainando. Cuando finalmente habló, su voz era más baja, y Vivian se dio cuenta de que estaba escuchando la voz de un hombre que tocaba la herida más profunda de su propio corazón. Hace 3 años, mi esposa fue asesinada. Vivian se quedó inmóvil. No esperaba que esa fuera su respuesta. Se llamaba Gianna, continuó Vincent, con los ojos grises fijos en el vacío, como si estuviera mirando a una figura que había perdido hacía mucho tiempo. Era la luz de mi vida, la única razón por la que aún quería despertarme cada mañana. Ella sabía quién era yo, sabía lo que hacía, sabía que el mundo en el que vivía estaba lleno de oscuridad y sangre, pero se quedó conmigo de todos modos. Hizo una pausa y apretó la mandíbula. Una banda rival la secuestró para presionarme. Cuando la encontré, ya era demasiado tarde. Vivian sintió un nudo en el corazón. Fuera quien fuera Vincent Moretti, viviera donde viviera, el dolor en su voz era real. Ella lo reconocía porque ella misma sentía un dolor similar. El dolor de la pérdida, de la soledad, de que la vida te derribe y tengas que levantarte sola. Antes de morir, dijo Vincent, casi en un susurro, me hizo prometerle una cosa. Me dijo, Vincent, sé quién eres, sé lo que has hecho para conseguir este poder, pero cuando veas a alguien que realmente necesita ayuda, no le des la espalda, no lo dudes, ayúdalo. Así es como redimirás una parte de lo que has hecho, así es como me harás sentir orgullosa de ti. Él miró a Vivian, y por primera vez, ella vio algo detrás de la fría máscara. No era debilidad, sino honestidad. He intentado mantener esa promesa durante 3 años. Vincent dijo, he construido escuelas, financiado hospitales, ayudado a familias con dificultades, pero todo ha sido a distancia, a través del papeleo y los cheques. Nunca he mirado realmente a los ojos a alguien que necesitaba ayuda y le he tendido la mano directamente. No hasta esta noche, no hasta que entraste en mi restaurante. Vivian no sabía qué decir. Se quedó allí, con la niebla flotando en el viento frío, mirando al hombre más poderoso de Chicago, mientras él se abría a ella como si fuera alguien a quien conocía desde hacía años. Había venido aquí para pedir limosna. No se esperaba esto. No te pido nada, dijo Vincent, con su voz volviendo a la calma habitual. Sin condiciones, sin ataduras. El apartamento es tuyo, gratis hasta que te recuperes. El trabajo es real, con un salario justo, como cualquier otro empleado. Puedes rechazar ambas cosas y marcharte ahora mismo, y no te lo impediré. Pero quiero que pienses en Sophie antes de decidirte. Vivian se volvió para mirar a su hija a través de la ventanilla del coche. Sophie estaba comiendo pasta. Tenía la mejilla manchada de salsa, pero su rostro resplandecía de felicidad. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que Vivian la había visto así? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había oído reír a Sophie? Podía mantener su orgullo y rechazar la oferta. Podía abrazar a su pequeña y dormir en el coche una noche más, y luego otra, y luego muchas más, hasta que llegara realmente el invierno y el frío se lo llevara todo. O podía tragarse su orgullo y aceptar la ayuda que le ofrecían para Sophie, siempre por Sophie. Se volvió hacia Vincent, con lágrimas corriéndole por las mejillas, y no se molestó en secárselas. De acuerdo, dijo con voz quebrada. Acepto, pero te lo devolveré de alguna manera. Algún día te lo devolveré todo.
Vincent asintió con la cabeza, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Lo único que quiero que me devuelvas es que hagas lo mismo por otra persona cuando puedas. Así es como Jana quería que viviera. Así es como quiero que vivas tú. El apartamento estaba en el tercer piso de un edificio de ladrillo rojo en Maple Street, a unos 15 minutos en coche de La Carona. El barrio era tranquilo y limpio, con arces alineados en las aceras y farolas que proyectaban un cálido resplandor en la noche. Vincent los llevó allí con Marco siguiéndolos en un sub negro. Cuando se detuvieron frente al edificio, una mujer mayor ya estaba esperando en la entrada. Llevaba el pelo plateado recogido en un moño en la nuca. Sus ojos marrones eran cálidos y su sonrisa transmitía la amabilidad de una abuela. «Esta es la señora Rossi», dijo Vincent a modo de presentación. «Ella se encarga de este edificio. Te ayudará si necesitas algo». La señora Rossi se adelantó, sin mostrar sorpresa ni curiosidad por el motivo por el que Vincent Moretti había traído a una mujer empapada y a una niña en medio de una noche lluviosa. Simplemente sonrió a Vivian y luego se agachó para mirar a Sophie. «Hola, pequeña», dijo con un ligero acento italiano. «¿Cómo te llamas?» Sophie, ahora menos asustada después de haber comido bien, miró a la anciana con curiosidad. «Me llamo Sophie». «Oh, Sophie, qué nombre tan bonito». La señora Rossi se enderezó y miró a Vivian. «El señor Moretti me ha llamado. El apartamento está listo. Ven conmigo». Subieron las escaleras y atravesaron pasillos limpios con paredes de color crema y lámparas colgantes clásicas. La señora Rossi se detuvo ante la puerta marcada con el número 3B y la abrió. «Siéntete como en tu casa», le dijo a Vivian. «Si necesitas algo, estoy en el apartamento 1A, en la planta baja. Puedes llamar a la puerta cuando quieras». Vivian entró y se quedó paralizada. El apartamento no era grande, pero estaba limpio, era acogedor y estaba más completo que cualquier otro lugar en el que hubiera vivido. El salón tenía un sofá beige, una mesa de centro de madera y unas suaves cortinas de flores. La cocina era pequeña pero ordenada, con una nevera, una cocina de gas y un juego completo de utensilios de cocina. Había 2 dormitorios, uno más grande y otro más pequeño, cada uno con una cama hecha con sábanas limpias y mantas calientes. El cuarto de baño tenía toallas limpias y un juego completo de artículos de aseo. Y la nevera, cuando Vivian la abrió, estaba llena de comida. Leche, huevos, pan, queso, fruta, verdura, carne. Suficiente para comer durante toda una semana. «Mamá», gritó Sophie, corriendo de una habitación a otra. «Tengo mi propia habitación. Mamá, mira, hay una cama grande y también hay un osito de peluche». Vivian observó a su hija mientras la pequeña saltaba sobre la pequeña cama del dormitorio infantil y cogía el osito de peluche marrón que alguien había colocado sobre la almohada. Y Vivian ya no pudo contenerse más. Se dejó caer en el sofá, se cubrió la cara con ambas manos y lloró, no por la miseria o la desesperación de las noches anteriores, sino por el alivio, por la gratitud, por la pura incredulidad de que aquello fuera real. Solo unas horas antes, había estado de pie bajo la fría lluvia, desesperada, dispuesta a mendigar las sobras, y ahora estaba sentada en un apartamento cálido, con su hija riendo en su propia habitación y una nevera llena de comida. Lloró por todas las noches que habían dormido en el coche. Lloró por las comidas que se había saltado para que Sophie pudiera comer. Lloró por el miedo que había pesado sobre sus hombros durante tantos días. Y lloró porque, por fin, podía respirar. Vincent y la señora Rossi se marcharon en algún momento. Dejando discretamente su espacio cuando Vivian finalmente se calmó, fue a ver cómo estaba Sophie y encontró a su hija profundamente dormida en la nueva cama, todavía aferrada al osito de peluche, con los labios curvados en una sonrisa dentro de sus sueños. Vivian se quedó allí mirándola durante un largo rato, luego se inclinó y besó la frente de Sophie. «Todo va a salir bien, cariño», le susurró. «Todo va a salir bien». Vivian se dio una ducha. Era la primera vez en 5 días que se ponía bajo el agua caliente, dejando que el calor lavara la suciedad, el cansancio y el miedo. Se puso un pijama limpio que alguien había dejado en el armario y luego se acostó en la suave cama del dormitorio más grande. Y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió segura. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. «Soy Vincent. Descansa un poco con Sophie. El lunes por la mañana, ven a La Carona y te prepararé el trabajo.
Si necesitas algo, llama a este número en cualquier momento. Vivian se quedó mirando el mensaje durante un largo rato y luego respondió con los dedos aún temblorosos. Gracias, señor. No sé qué más decir. Nos ha dado más que un techo. Nos ha dado esperanza. La respuesta llegó unos minutos más tarde. Duerma bien, Vivian. Cuide de Sophie y cuídese usted también. Dejó el teléfono, se quedó mirando al techo del nuevo apartamento y por primera vez en muchos meses, sonrió antes de quedarse dormida. El lunes por la mañana llegó más rápido de lo que Vivian esperaba. Se levantó temprano, se duchó y se puso la ropa más bonita que tenía. Una blusa blanca y unos pantalones negros que alguien había dejado en el armario del apartamento, de su talla exacta, como si los hubieran elegido especialmente para ella. No sabía si había sido la señora Rossi o el propio Vincent quien lo había dispuesto, pero se sentía profundamente agradecida. Después de darle el desayuno a Sophie y llevarla a su nueva escuela, una escuela primaria pública a solo 2 manzanas del apartamento, Vivian llegó a La Carona a las 8:45. El restaurante tenía un aspecto completamente diferente a la luz del día. Ya no tenía el lujo intimidante de aquella tormentosa noche de sábado. El sol otoñal se colaba por las altas ventanas, iluminando el brillante suelo de madera y las mesas y sillas que se limpiaban cuidadosamente. Algunos empleados se preparaban para la apertura de puertas a las 11. Doblaban servilletas, pulían la cubertería y revisaban los jarrones de flores de cada mesa. Vivian se detuvo en la entrada, sintiendo cómo los nervios la invadían a pesar suyo. Era su nuevo comienzo y no podía permitirse estropearlo. «Vengo a ver a la señorita Ángela Torres», le dijo al hombre más cercano. «Vincent, quiero decir, el señor Moretti, me dijo que viniera a verla». El hombre la estudió por un momento, luego asintió y señaló hacia la puerta que conducía a la oficina y a la parte trasera. Ángela Torres era una mujer latina de unos 40 años, con el pelo negro recogido en una pulcra coleta y unos penetrantes ojos marrones. Llevaba un traje negro, gafas de montura plateada y desprendía la estricta autoridad de alguien que llevaba años dirigiendo este restaurante. Cuando Vivian entró en la oficina, Angela levantó la vista de una pila de papeles y la inspeccionó de arriba abajo. «Vivian Cole», dijo. «No es una pregunta, sino una afirmación. Siéntate». Vivian se sentó en la silla frente al escritorio, con la espalda recta y las manos apoyadas en el regazo. Intentó no mostrar lo nerviosa que estaba, aunque su corazón latía con fuerza. «El señor Moretti me ha hablado de ti», dijo Ángela con tono tranquilo. «Trabajarás en la sección VP, $20 la hora, más propinas. Tu horario es de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, de lunes a viernes. ¿Tienes algún problema con ese horario?» «No, señora», respondió Vivian rápidamente. «Es perfecto. Tengo un hijo pequeño al que tengo que recoger después del colegio». «Lo sé», dijo Angela con un gesto de asentimiento. «El señor Moretti me lo ha contado». Hizo una pausa y continuó con un tono más serio. «No sé cómo lo sabe, señor Moretti, y sinceramente no me importa. Lo que me importa es que hagas bien tu trabajo. Aquí juzgo a las personas por su rendimiento, no por sus contactos. ¿Lo entiendes?» Vivian asintió, sintiéndose aliviada y respetada. «Lo entiendo y trabajaré duro. No le decepcionaré». Angela la observó un momento más, como si la estuviera evaluando, y luego asintió con la cabeza en señal de aceptación. «Muy bien, venga conmigo». Sacó a Vivian y la presentó al resto del personal. La mayoría eran amables y acogedores, pero una persona en particular llamó la atención de Vivian. «Este es Carlos Rivera», dijo Angela, señalando a un hombre latino de unos 20 y tantos años, con una amplia sonrisa y ojos alegres. «Él te entrenará durante tu primera semana». Carlos le dio la mano a Vivian con entusiasmo. «Bienvenida al equipo. No te preocupes, el trabajo no es difícil. Solo recuerda a los clientes habituales, aprende lo que les gusta y sonríe siempre. Eso es todo». Vivian le devolvió la sonrisa y su tensión se alivió. «Gracias. Intentaré aprender lo más rápido posible». «Creo que lo harás muy bien», dijo Carlos con mirada sincera. «Todos aquí fueron nuevos alguna vez. Nadie te juzga». Pero Carlos no tenía toda la razón. Mientras Angela continuaba con las presentaciones, Vivian notó que otra mujer la observaba. No con bienvenida, sino con una frialdad que se acercaba a la hostilidad. «Miranda Blake», dijo Angela, con la voz un poco más tensa, como si también sintiera la tensión. «Ella también atiende a los VIP.
te ayudará a familiarizarte con esta sección. Miranda era una mujer rubia de unos 30 años, de una belleza marcada, con labios rojos y ojos azul hielo. Asintió con la cabeza a Vivian, pero no sonrió. No le tendió la mano. No dijo ni una sola palabra de saludo. «Así que tú eres la nueva, señorita», dijo Miranda con tono ligero, pero con un matiz de significado. «Debes de ser muy especial». Vivian sintió como si le hubieran echado un cubo de agua fría, pero no lo demostró. Solo esbozó una sonrisa cortés y respondió: «Solo soy nueva. Es un placer trabajar con usted». Miranda la observó un momento más y luego se dio la vuelta sin decir nada más. Vivian la vio alejarse, preguntándose qué había hecho para ganarse la antipatía de aquella mujer a primera vista, pero no tuvo tiempo para pensar en ello. Su primer día había comenzado y tenía mucho que aprender. Las 2 semanas pasaron más rápido de lo que Vivian esperaba. Se había acostumbrado al ritmo de su nueva vida. El trabajo en la corona, llevar y recoger a Sophie del colegio, el cálido apartamento de Maple Street. Carlos se había convertido en un buen amigo, siempre dispuesto a ayudar y a hacerla reír cuando las cosas se ponían tensas. Ángela era estricta, pero justa, y Vivian sentía que poco a poco estaba demostrando lo que era capaz de hacer. Solo Miranda seguía siendo fría y haciendo comentarios sarcásticos, pero Vivian había aprendido a ignorarla. Vincent pasaba por el restaurante de vez en cuando, y cada vez que lo hacía, siempre se detenía para hacerle algunas preguntas a Vivian. «¿Cómo estás, Sophie? ¿Necesitas algo? ¿Qué tal el trabajo?». Eran preguntas breves, pero hacían que Vivian se sintiera vista. Empezó a pensar que quizá la vida por fin le sonreía, hasta que un viernes por la noche todo cambió. Ese día, Vivian tuvo que quedarse más tarde de lo habitual porque una compañera estaba enferma y se ofreció a cubrir su turno. Sophie estaba con la señora Rossi, que la cuidaba encantada siempre que Vivian lo necesitaba. Hacia las 8 de la tarde, cuando el restaurante ya estaba más vacío y la mayoría del personal se había ido a casa, Vivian subió al segundo piso a recoger el abrigo que se había olvidado en la sala de descanso de los empleados. Caminaba por el pasillo cuando oyó voces procedentes de una habitación al fondo. La puerta estaba entreabierta, solo una pequeña rendija. Quería seguir adelante, sin querer escuchar a escondidas, pero entonces oyó la voz de Vincent, fría como el hielo, nada que ver con el tono tranquilo que solía usar con ella. «No me importa lo que piense, castellano». La voz de Vincent se oía con claridad. «Este es mi territorio. Cualquiera que toque a uno de los míos, lo pagará. Y cuando digo pagar, me refiero a que nunca encontrarán el cuerpo». Vivian se quedó paralizada donde estaba. Otra voz respondió y reconoció a Marco. Castellano envió un mensaje. «Quieren negociar la línea marítima del sur. De lo contrario, amenazan con la guerra». «Entonces será la guerra», respondió Vincent con frialdad. «Construí este imperio con mis propias manos. No le temo a la gente que hace amenazas. Reúne a los hombres, aumenta la seguridad en todos los puntos y averigua quién en la organización está filtrando información a Castellano. Cuando lo encuentres, tráemelo». Vivian dio un paso atrás, con el corazón latiéndole a toda velocidad. Los susurros que había oído en la calle, el miedo en los ojos de la gente cada vez que se mencionaba el nombre de Vincent Moret. De repente, todo cobró claridad. No era solo un exitoso hombre de negocios, era un jefe de la mafia, el líder de un imperio clandestino, un hombre capaz de ordenar el asesinato de alguien sin pestañear. Y ella vivía en su apartamento, trabajaba en su restaurante y dejaba que su hija estuviera cerca de él. Había llevado a Sophie a la guarida del lobo sin siquiera saberlo. Vivian retrocedió, tratando de no hacer ruido. Bajó las escaleras, cogió su bolso y salió del restaurante tan rápido como pudo. Durante todo el trayecto a casa, sus pensamientos daban vueltas. Tenía que irse, tenía que coger a Sophie y marcharse esa misma noche, hacer las maletas y desaparecer antes del amanecer, irse a otra ciudad, empezar de nuevo, todo de nuevo. Pero cuando abrió la puerta del apartamento y vio a Sophie sentada en el sofá con la señora Rossi, leyendo un libro con una torpe voz cantarina, con su carita radiante de felicidad, Vivian se detuvo. Miró alrededor del apartamento, al frigorífico lleno de comida, al pequeño dormitorio con la cama mullida y el osito de peluche al que Sophie había llamado Sr. Honey, al dibujo del arco iris que Sophie había hecho en el colegio y pegado en la pared del salón. Si se marchaba ahora, ¿a dónde irían?
Volverían a dormir en el coche. Volverían al hambre y a la indigencia. Volverían a escuchar a Sophie llorar de hambre en medio de una fría noche. ¿Y para qué? Porque tenía miedo de un hombre que nunca la había escuchado. Porque tenía miedo del mundo en el que él vivía. Aunque ese mundo nunca las había afectado a ella ni a Sophie, Vincent las había salvado cuando estaban más desesperadas. Les había dado un hogar, un trabajo, esperanza. Nunca les había exigido nada. Nunca las había amenazado. Nunca las había hecho sentir miedo. Hasta esa noche, Vivian solo había conocido a Vincent como un benefactor con el corazón roto por la muerte de su esposa. Mamá. Sophie corrió a abrazar las piernas de Vivian. ¿Estás en casa? Hoy en la escuela saqué un 10 perfecto en matemáticas. Vivian se agachó para abrazarla y cerró los ojos. Había tomado una decisión. Se quedaría. Por Sophie, por la estabilidad que por fin había encontrado, y porque una parte de ella creía que Vincent Moretti, fuera lo que fuera en la oscuridad, no les haría daño. Pero necesitaba saber la verdad. Necesitaba oírla de su propia boca. Al día siguiente era sábado, el día libre de Vivian. Dejó a Sophie con la señora Rossi y fue a la Corona por la tarde. Sabía que Vincent solía estar allí para ocuparse de sus negocios antes de su cena semanal del sábado por la noche. No concertó una cita, no avisó a nadie, simplemente entró y le dijo a Tommy que necesitaba ver al señor Moretti. Tommy la miró sorprendido, luego asintió y subió al segundo piso. Unos minutos más tarde, la acompañaron a una habitación que nunca había visto antes, una espaciosa oficina con un gran ventanal que daba a la calle, un escritorio de roble negro y estanterías que se extendían hasta el techo. Vincent estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta. Cuando oyó sus pasos, se volvió y la miró con una breve expresión de sorpresa, pero rápidamente recuperó su habitual calma. «Vivian», dijo con voz tranquila, «¿ocurre algo? ¿Está bien, Sophie?» «Sophie está bien», respondió Vivian, esforzándose por mantener la voz firme. «He venido porque necesito hacerte una pregunta y necesito que me respondas con sinceridad». Vincent la observó durante un momento, luego asintió ligeramente con la cabeza y le indicó que se sentara en la silla, pero Vivian no lo hizo. Se quedó de pie frente a él, con las manos apretadas a los costados y sosteniendo su fría y gris mirada. «¿Quién eres?», preguntó. «¿Quién eres realmente?» No el exitoso hombre de negocios del que hablan los periódicos, no el generoso filántropo, el hombre real. La habitación quedó en silencio. Vivian podía oír los latidos rápidos y fuertes de su propio corazón en el pecho. Había pensado en ese momento toda la noche, en si tendría el valor de preguntar, en si realmente quería saber la respuesta, pero necesitaba saberlo. No podía seguir viviendo en la oscuridad. No podía dejar que Sophie creciera cerca de un hombre al que no entendía. Vincent no respondió de inmediato. La estudió como si la estuviera sopesando, considerando si podría soportar la verdad. Luego suspiró. Un sonido cansado que Vivian nunca le había oído antes. «¿Qué has oído?», preguntó en voz baja. Vivian parpadeó. No esperaba que él lo supiera. «Anoche», admitió. «Tu reunión con Marco». No quería escuchar, pero lo oí. Vincent asintió lentamente, como si no le sorprendiera en absoluto. «Entonces, ya lo sabes», dijo, sin intentar negarlo. «Soy el jefe de la familia Moretti. Mi familia ha controlado Chicago durante 3 generaciones. Dirijo un imperio que el mundo exterior llama crimen organizado. He hecho cosas que no te gustaría saber y seguiré haciéndolas para proteger lo que es mío». Vivian sintió que las rodillas le temblaban. Aunque lo sospechaba, aunque se había preparado para ello, oírselo decir en voz alta seguía siendo un shock. Quería correr, gritar, preguntarle por qué no se lo había dicho desde el principio, pero se quedó allí, en silencio, esperando. Pero Vincent continuó, ahora con voz más baja, más sincera. «Hay cosas que nunca haré. Nunca haré daño a mujeres ni a niños. Nunca tocaré a inocentes. Y nunca traicionaré a las personas que han depositado su confianza en mí». Se acercó un poco más, no lo suficiente como para amenazarla, pero lo suficiente para que ella pudiera ver la sinceridad en sus ojos grises. «Viven, no te he mentido sobre nada importante. Te ayudé por Gianna, por la promesa que le hice. Eso es cierto. Te di un hogar y un trabajo porque te merecías una oportunidad, no porque quisiera algo de ti. Eso también es cierto. Y me preocupo por ti y por Sophie.
no por algún plan, sino porque me recordaste que todavía hay cosas en este mundo que vale la pena proteger. Viven sintió que le picaban los ojos. No sabía si creerle, no sabía si quedarse o huir, pero cuando miró a los ojos de Vincent, no vio engaño, vio dolor, soledad y un deseo de ser comprendido que probablemente había ocultado durante años. Nunca te haré daño a ti ni a Sophie, dijo Vincent con voz solemne. Lo juro sobre la tumba de Gianna, conmigo estarás siempre a salvo. ¿Mi hija y yo estamos en peligro?, preguntó Vivian con la voz ligeramente temblorosa. Porque sabemos lo tuyo. No, respondió Vincent inmediatamente. Nadie sabe lo que nos une, excepto mis allegados, y ellos son absolutamente leales al mundo exterior. Tú solo eres una empleada de Lorona, nada más, y lo mantendré así para protegerte. Vivian se quedó allí tratando de procesar todo lo que había oído. Luego hizo su última pregunta. ¿Por qué me estás diciendo la verdad? Podrías mentir, podrías negarlo, podrías echarme por saber demasiado. ¿Por qué ser sincero? Vincent se quedó en silencio durante un largo momento. Luego dijo, con una voz tan suave como un susurro, porque mereces saber la verdad y porque estoy cansado de mentir a las personas que me importan. Vivian no dijo nada más, solo asintió con la cabeza, se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo y habló por encima del hombro. Me quedo por Sophie y porque te creo, no me hagas arrepentirme. Luego se marchó y Vincent se quedó solo en la oficina mirándola con una expresión que, si Vivian se hubiera vuelto, habría reconocido como la mirada de un hombre que acaba de encontrar algo precioso que creía haber perdido hacía mucho tiempo. Después de esa conversación, la relación entre Vivian y Vincent comenzó a cambiar. Ya no eran solo benefactor y ayudada, ya no eran solo jefe y empleada, sino algo más cercano, más cálido. Vincent empezó a pasar por su apartamento por las tardes, normalmente 2 o 3 veces por semana. Traía comida de La Carona, platos italianos aromáticos que a Sophie le encantaban. La primera vez que vino, Vivian se sintió incómoda, sin saber cómo actuar con un hombre tan poderoso como él en el pequeño espacio de su apartamento. Pero Vincent no la dejó sentirse incómoda por mucho tiempo. Se quitó el abrigo, se arremangó la camisa y se sentó en el suelo a jugar con bloques con Sophie como si fuera lo más natural del mundo. Señor Vincent, ¿por qué es tan alto?, preguntó Sophie una noche mientras los dos construían un castillo con bloques de madera. Porque como muchas verduras, respondió Vincent con solemnidad, aunque en el rabillo de sus ojos brillaba la diversión. ¿Quieres ser alta como yo? Solo quiero ser tan alta como mamá, dijo Sophie, mirando a Vivian, que estaba de pie en la cocina. Mamá es la más guapa. Vivian sintió que se le calentaban las mejillas y cuando miró de reojo, vio que Vincent la observaba con una mirada que no se atrevía a nombrar. Las tardes pasaban así, convirtiéndose poco a poco en parte de su vida. Después de que Sophie se durmiera, Vivian y Vincent solían sentarse en el sofá, tomar té o café y charlar. Eran conversaciones que Vivian nunca había tenido con nadie, profundas y sinceras, como si poco a poco fueran quitando capas para ver a la persona real que había debajo. Una noche, Vincent le habló de su infancia. Vivíamos en el sur, en un apartamento de una habitación donde el invierno era tan frío que el agua se congelaba en el fregadero. Dijo con voz baja y distante. Mi padre se marchó cuando yo tenía 5 años. Mi madre tenía 3 trabajos para criarme. Durante el día limpiaba edificios de oficinas. Por la tarde, servía mesas. Por la noche, hacía trabajos de costura para otras personas. Casi nunca la veía, pero cada mañana cuando me despertaba, el desayuno ya estaba en la mesa. Hizo una pausa, con la mirada perdida. No sé cuántas horas dormía al día, quizás 2 o 3, y siempre me sonreía. Me decía que todo iría bien. Me decía que algún día tendríamos una vida mejor. Era tan fuerte, dijo Vivian en voz baja. Era la mujer más fuerte que he conocido, respondió Vincent. Hasta que te conocí. Vivian sintió que su corazón daba un vuelco, pero fingió no haber oído la última frase. En lugar de eso, comenzó a contar su propia historia. Conocí a Jason cuando tenía 21 años. Dijo con voz tranquila, como si estuviera hablando de otra persona. Era guapo, divertido y me decía todo lo que quería oír. Pensé que era amor. Bajó la mirada hacia el té que tenía entre las manos. Cuando descubrí que estaba embarazada me sentí muy feliz. Corrí a decírselo, pensando que estaría tan feliz como yo.
pero la expresión de su rostro cuando lo oyó, nunca la olvidaré, como si le hubiera condenado a muerte. ¿Qué dijo?, preguntó Vincent, controlando su voz. No dijo nada, respondió Vivian. Simplemente se levantó, cogió su abrigo y salió por la puerta. Le pregunté a dónde iba y me dijo que a comprar cigarrillos. Esa fue la última vez que lo vi. 6 años. Ni una llamada, ni un mensaje, ni $1 para ayudar a criar a su hija. Como si Sophie y yo nunca hubiéramos existido en su vida. Vincent apretó la mandíbula y Vivian vio cómo la ira se encendía en sus ojos grises. Pero no dijo nada. Solo extendió la mano y tomó la de ella, cálida y firme. No merecías que te trataran así, dijo en voz baja. Y Sophie tampoco. Lo sé, respondió Vivian. Y por primera vez, ella no retiró la mano. Pero si él no se hubiera ido, yo no estaría aquí. Sophie no estaría aquí. Y he aprendido que puedo valerme por mí misma. Miró a Vincent con los ojos brillantes. Hace mucho que dejé de culparlo. No vale la pena malgastar tus sentimientos en algunas personas. Vincent asintió con la cabeza y apretó suavemente los dedos alrededor de los de ella. Eres más fuerte de lo que crees, Vivian, y ya no estás sola. Esa noche, cuando Vincent se marchó, Vivian se quedó junto a la ventana, viendo cómo su coche negro desaparecía en la oscuridad, y se dio cuenta de que su corazón latía más rápido de lo habitual. Noviembre llegó con los primeros vientos fríos de la temporada y hojas doradas esparcidas por las aceras de Chicago. El Día de Acción de Gracias de ese año caía el último jueves del mes, y cuando Vincent le preguntó a Vivian si tenía planes para las vacaciones, ella estaba a punto de decir que cocinaría una pequeña comida para Sophie en el apartamento, pero Vincent la interrumpió antes de que pudiera terminar. «Ven a mi casa», dijo con voz tranquila, pero sus ojos tenían algo que suplicaba en silencio. «Tengo una casa grande que se siente vacía. Mi madre está en una residencia de ancianos demasiado lejos para visitarla en un solo día. Normalmente como solo este día, pero este año ya no quiero eso». Vivian quería negarse, pero cuando miró a los ojos grises de Vincent, vio la soledad que él intentaba ocultar y lo entendió porque ella también se había sentido sola. «Está bien», dijo. «Iré». La mañana de Acción de Gracias, Vincent recogió a Vivian y Sophie en el familiar coche negro. Sophie estaba demasiado emocionada para quedarse quieta y no paraba de hacer preguntas. Si la casa del señor Vincent era grande, si tenía un parque infantil, si tenía perro. Vincent respondió a todas con paciencia y Vivian lo vio sonreír más de lo habitual. Una sonrisa auténtica que iluminaba sus ojos grises. La finca de Vincent se encontraba a las afueras de la ciudad, en un barrio tranquilo de casas grandes y amplios jardines. La casa era una mansión de estilo colonial con columnas blancas y ventanas altas, más grande que cualquier otra en la que Vivian hubiera estado. Pero cuando cruzó la puerta principal, no se sintió abrumada por el lujo. Se sintió triste porque la casa era demasiado grande, demasiado vacía, demasiado silenciosa para un hombre que vivía allí solo. Y en todas las paredes había fotografías de una mujer de cabello oscuro, con una sonrisa radiante, llana. Vivian la reconoció al instante. La mujer de las fotos era hermosa, con una belleza delicada, ojos marrones cálidos y hoyuelos. En una foto, reía con Vincent junto al mar. En otra, sostenía un gatito. En la última foto, sobre la chimenea, llevaba un vestido de novia blanco junto a Vincent. Ambos resplandecían de felicidad. «Es tan hermosa», dijo Vivian en voz baja. «Era la mujer más hermosa que he conocido», respondió Vincent con voz distante. «No solo por fuera, sino también por dentro. Podía hacer reír a cualquiera con solo unas pocas palabras. Veía lo bueno en todas las personas, incluso en mí, cuando yo no era capaz de verlo en mí mismo». Sophie salió corriendo al jardín trasero para explorar el columpio que Vincent le había enseñado, dejando a los 2 adultos en la sala de estar con todas esas fotos del pasado. «Guardo sus fotos por todas partes porque tengo miedo de olvidarla», dijo Vincent, bajando la voz. «Miedo a olvidar su voz, su sonrisa, la forma en que me miraba cada mañana cuando me despertaba». Se volvió hacia Vivian. «Pero últimamente estoy empezando a comprender que guardar a los muertos en tu corazón no significa que tengas que cerrar tu corazón a los vivos». Vivian no sabía qué decir, así que solo extendió la mano y le tomó la suya. Un pequeño gesto que lo decía todo. Se quedaron así un momento. Entonces Sophie volvió corriendo y pidió comida. El momento se rompió, pero no desapareció.
Esa tarde, los tres fueron a la cocina a cocinar. Vincent había preparado los ingredientes con antelación. Un pavo grande, patatas, verduras y todo lo necesario para hacer tarta de calabaza. A Vivian le sorprendió ver lo hábil que era en la cocina, cortando verduras con rapidez y sazonando con confianza. Mi madre me enseñó, explicó Vincent, cuando vio que ella lo observaba. Decía que ninguno de sus hijos podía ser inútil en la cocina. A Gianna le gustaba eso. Sonrió al recordarlo. Sinceramente, era una cocinera terrible. Una vez intentó hacer lasaña y quedó como cemento. Nos reímos de ello durante toda una semana. Vivian se rió y se dio cuenta de que era la primera vez que Vincent hablaba de Gianna sin solo dolor. También había alegría y buenos recuerdos, y Vivian se sintió agradecida de que él compartiera eso con ella. A Sophie le encargaron mezclar la masa del pastel y se tomó la tarea con la seriedad de una chef profesional. Aunque acabó con la masa untada por toda la cara y el pelo, la cena transcurrió entre risas y anécdotas. Se sentaron alrededor de la gran mesa del comedor. Solo 3 personas en un espacio con capacidad para 20. Sin embargo, no se sentía vacío en absoluto. Sophie habló del colegio, de su profesora, de sus nuevos amigos. Vincent la escuchaba con atención, como si cada historia que contaba la niña fuera lo más importante del mundo. Después de cenar, Sophie estaba agotada por el largo día y se quedó dormida en el sofá del salón. Vivian y Vincent lavaron los platos en la cocina, hombro con hombro en el fregadero. No hablaron mucho, solo trabajaron en un cómodo silencio, pero el ambiente entre ellos parecía más denso de lo habitual. Entonces, sus manos se rozaron cuando ambos alcanzaron un plato. Vivian empezó a apartarse, pero Vincent le cogió la mano y entrelazó sus dedos con los de ella bajo el agua caliente del grifo. Ella lo miró y él la observaba con una mirada que no podía confundir. Vivian, dijo su nombre como si fuera una plegaria. Ella no respondió, solo dejó que su mano descansara en la de él, y en ese momento supo que todo entre ellos había cambiado para siempre. Diciembre llegó con nieve blanca y el espíritu navideño en todo Chicago. Los árboles de Navidad brillaban a lo largo de las calles, las luces de colores parpadeaban en los tejados, y la música navideña flotaba en el aire por todas partes. Era la primera Navidad de Vivian y Sophie desde que sus vidas habían cambiado, y Vivian quería que fuera realmente especial, pero no esperaba que Vincent lo hubiera planeado todo. Las invitó a la finca la mañana de Navidad, y cuando Vivian y Sophie entraron, Sophie se detuvo en seco, con los ojos tan abiertos como 2 canicas azules. En la sala de estar, un enorme árbol de Navidad se elevaba casi hasta el techo, decorado con adornos plateados y dorados, guirnaldas brillantes y una estrella luminosa en la copa. Debajo del árbol había docenas de regalos envueltos en papel rojo y verde con grandes lazos. «Mamá», susurró Sophie, con la voz temblorosa porque no podía creerlo. «¿Todo esto es real, mamá?» «Es real, cariño», dijo Vincent, acercándose a ellas con una rara sonrisa en los labios. «Y algunas son para ti». Sophie lo miró a él, luego a su madre, y luego volvió a mirar la pila de regalos. De repente, corrió hacia él y le rodeó las piernas con los brazos. «Gracias, señor Vincent», dijo con voz emocionada. «Esta es la mejor Navidad de mi vida». Vincent se agachó para abrazarla, y cuando levantó la cabeza, Vivian vio que le brillaban los ojos. Parpadeó rápidamente para ocultarlo, pero ella ya lo había visto. Sophie abrió cada regalo con entusiasmo, y todos eran perfectos. Vivian sabía que Vincent había dedicado mucho tiempo a pensarlos. Una muñeca con el pelo rubio como el de Sophie, un conjunto de libros ilustrados sobre animales, un cálido abrigo rosa de invierno, botas con copos de nieve y un set de arte profesional, porque a Sophie le encantaba dibujar. Vincent también le dio regalos a Vivian, ropa nueva para el trabajo, un par de zapatos cómodos y un conjunto de libros sobre gestión empresarial que ella había mencionado una vez cuando habló de su sueño de volver a estudiar. Cada regalo demostraba que él la había escuchado, que se había fijado en ella, que se preocupaba por los más mínimos detalles de su vida. «Y hay uno más», dijo Vincent, sacando una pequeña caja de terciopelo negro de su bolsillo. «Este es más especial». Vivian lo abrió y se quedó sin aliento. Dentro había un delicado collar de plata con un pequeño colgante en forma de corazón. Y en el colgante, grabados en elegantes letras cursivas, había 3 nombres. «Vivian, Vincent, Sophie, nosotros 3», dijo Vincent en voz baja,
más baja de lo habitual. Eso es lo que veo cuando pienso en el futuro. Quería que tuvieras algo que te recordara que ya somos una familia en todos los aspectos que importan. A Viven se le llenaron los ojos de lágrimas y no intentó contenerlas. Dejó que Vincent le abrochara el collar alrededor del cuello, con sus dedos rozando su piel mientras lo cerraba, y ella se estremeció al sentir su contacto. Pasaron todo el día juntos cocinando, viendo películas navideñas y jugando con Sophie en la nieve. Cuando llegó la noche, Sophie estaba agotada tras un día lleno de alegría y se quedó dormida en el sofá, aún aferrada a su nueva muñeca. Viven la arropó con una manta y luego regresó a la sala de estar, donde Vincent estaba junto a la ventana observando la nevada. Se colocó a su lado y permanecieron en silencio durante un rato, contemplando los copos blancos que giraban bajo la luz de las farolas. «Vincent», dijo Viven suavemente, «gracias por todo esto, por hacer que esta Navidad sea especial para Sophie y también para mí». Vincent se volvió para mirarla, con sus ojos grises profundos y llenos de emoción. «Sophie me preguntó algo antes, cuando fuiste a preparar el té». «¿Qué te preguntó?» «Me preguntó si podía ser su padre». Viven se quedó quieta, sin saber cómo reaccionar. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Ella dijo, «Todos los niños del colegio tienen un padre, y ella quiere que yo sea el suyo». Vincent continuó, con la voz ligeramente temblorosa, como si estuviera conteniendo algo intenso. «Dijo que yo hacía reír a su madre, y que eso era lo más importante». «¿Qué le respondiste?», preguntó Vivian, con un hilo de voz. «Le dije que era lo que más deseaba en el mundo, pero que primero tenía que preguntarle a su madre». Vincent se acercó y le tomó las manos. «Vivian, he intentado mantener la distancia. He intentado convencerme de que te mereces a alguien mejor que yo, alguien que viva en la luz y no en la oscuridad, pero no puedo seguir mintiéndome a mí mismo». La miró directamente a los ojos y Vivian vio todo lo que él sentía en aquellas profundidades grises. El anhelo, el miedo y el amor. «Te amo, Vivian. Te he amado desde la noche en que entraste en mi restaurante, empapada y temblando, pero con la cabeza bien alta. Amo tu fuerza, tu dulzura, la forma en que amas a Sophie más que a ti misma. Te amo a ti y a Sophie, y quiero estar contigo cada día, cada hora, cada minuto que me queda». Vivian sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas, pero sonreía, la sonrisa más brillante que había tenido en años. «Yo también te quiero», dijo, la primera vez que lo llamó por su nombre de forma íntima. «Intenté negarlo, tener miedo, mantener la distancia, pero tú derribaste todos los muros que había construido. Nos diste a Sophie y a mí un hogar, una vida y ahora tu corazón. Te quiero, Vincent». Vincent la atrajo hacia sus brazos y cuando sus labios se encontraron con los de ella, Viven sintió como si el mundo entero se hubiera detenido. El beso fue suave, dulce y lleno de promesas. El beso de dos corazones solitarios que por fin se habían encontrado. Fuera de la ventana, la nieve seguía cayendo, blanqueando todo Chicago. Pero en los brazos de Vincent, Viven nunca se había sentido tan cálida. La felicidad de Viven no duró mucho. Después de Navidad, regresó a La Ona con el corazón lleno de alegría y esperanza, pero no sabía que una nube oscura ya había comenzado a formarse. Miranda los había visto. La noche de Navidad, cuando Vincent llevó a Vivian y Sophie de vuelta al apartamento, Miranda estaba de pie al otro lado de la calle, en las sombras, observando cómo Vincent se agachaba y besaba a Vivian en la puerta de su casa, y esperó su momento. El primer día, después de las vacaciones, Vivian entró en la carona y notó el cambio de inmediato. Las miradas furtivas, los susurros que se acallaban en cuanto ella pasaba, las sonrisas forzadas de personas que antes habían sido amables. Carlos era el único que seguía tratándola igual, pero incluso él parecía incómodo. «¿Qué está pasando?», le preguntó Vivian a Carlos, cuando se quedaron solos en la sala de descanso del personal. Carlos dudó y luego exhaló un suspiro. «Miranda está difundiendo rumores. Dice que tú y el señor Moretti tenéis una aventura. Dice que él te contrató por eso, que el apartamento en el que vives es un regalo suyo, que has ascendido acostándote con el jefe». Viven sintió como si le hubieran echado un cubo de agua helada por encima. Se le revolvió el estómago y tuvo que apoyarse en la pared para mantenerse en pie. «Eso no es cierto», dijo con voz temblorosa. «Lo sé», respondió Carlos rápidamente. «No me creo ni una palabra», dijo Miranda. «Pero los demás sí. Lo comentan por todas partes. Aquel día fue un infierno».
Vivian sentía cada mirada crítica clavada en su espalda. Oía las risitas cuando pasaba por delante. Vio a Miranda en un rincón, susurrando con un grupo de empleados, mirando a Vivian de vez en cuando con una sonrisa de satisfacción. Mientras Vivian limpiaba una mesa, una compañera de trabajo pasó por delante y dijo, lo suficientemente alto como para que Vivian la oyera. Debe de ser estupendo ser tan guapa que el jefe te mantenga. Vivian apretó los dientes, obligándose a no reaccionar. Se recordó a sí misma que había sobrevivido a cosas peores que esto. Había dormido en un coche con su hija, había pasado hambre para que Sophie pudiera comer, había mendigado a extraños para que le dieran las sobras. Unos cuantos rumores desagradables no iban a quebrarla, pero cuando entró en el baño y vio su propio rostro en el espejo, lloró. No porque se sintiera insultada, sino porque tenía miedo. Miedo de que los rumores hicieran daño a Vincent, miedo de que su relación le causara problemas, miedo a convertirse en una carga en lugar de una alegría. Esa tarde, Angela llamó a Vivian a su oficina. A Vivian se le encogió el pecho al cruzar la puerta, segura de que la iban a despedir. Pero Angela no la despidió. Siéntate, dijo Angela, con su voz tan severa como siempre. Vivian se sentó, con las manos entrelazadas en el regazo. Me he enterado de lo que está pasando, dijo Angela sin rodeos, y quiero que sepas cuál es mi postura. Miró a Vivian con ojos penetrantes. No me importa con quién estés involucrada. Tu vida personal es asunto tuyo. Lo que me importa es si haces bien tu trabajo. Y en los últimos 3 meses, has sido una de mis mejores empleadas. Los clientes te adoran. Eres trabajadora, fiable y nunca te quejas. Vivian sintió que se le humedecían los ojos. Angela se levantó y rodeó el escritorio. Llevo 15 años trabajando en La Carona. Sé qué tipo de hombre es el señor Moretti. No es de los que se aprovechan de los empleados. Y tú no eres de las que se venden para ascender. Cualquiera con ojos puede verlo. Le puso una mano en el hombro a Vivian. No dejes que Miranda ni nadie más defina quién eres. Tú sabes la verdad, y eso es lo único que importa. Esa noche, cuando Vincent llegó al apartamento como de costumbre, Vivian no pudo ocultar su tensión. Le contó todo sobre Miranda, sobre los rumores, sobre las miradas y los susurros, y por primera vez desde que estaban juntos, le dijo lo que más temía. Quizás deberíamos mantener cierta distancia durante un tiempo, dijo, incapaz de mirarle a los ojos, al menos en público. Dejemos que los rumores se apaguen. Déjame demostrar mi valía primero. Vincent se quedó en silencio durante un largo rato, y cuando Vivian finalmente levantó la vista, vio que tenía la mandíbula apretada y los ojos grises oscurecidos. Me estás pidiendo que oculte mi amor como si fuera algo vergonzoso, dijo con voz tensa. No te estoy pidiendo que hagas nada, replicó Vivian, endureciendo su propia voz. Solo intento protegernos a los dos. Esa noche, Vincent se marchó antes de lo habitual, y por primera vez, no la besó antes de irse. Vivian se quedó de pie junto a la ventana, viendo cómo su coche desaparecía en la noche, y se preguntó si acababa de arruinar lo mejor que le había pasado nunca. Pasaron 2 semanas después de aquella tensa noche. Vivian y Vincent seguían viéndose, pero algo había cambiado. La naturalidad y la calidez que antes tenían entre ellos se había sustituido por la cautela. Ahora eran más cuidadosos, mantenían más distancia en público, y las conversaciones nocturnas ya no fluían como antes. Vivian sabía que era culpa suya, y se castigaba por ello todos los días. Pero se avecinaba otro peligro, y ella no tenía ni idea. Un viernes por la tarde, mientras Vivian acompañaba a Sophie a casa desde el colegio, sintió algo extraño, como si alguien la estuviera observando. Se dio la vuelta, pero lo único que vio fue el habitual ir y venir de gente por la calle. Se dijo a sí misma que estaba imaginando cosas y siguió caminando, agarrándose con fuerza a la mano de Sophie. Pasaba de Sophie, pero la sensación no desapareció. En los días siguientes, Vivian siguió sintiendo que la observaban. Cuando salía del apartamento por la mañana, cuando llevaba a Sophie al colegio, cuando trabajaba en La Carona, empezó a fijarse en un coche negro que a menudo estaba aparcado cerca de su edificio y en un hombre con abrigo gris que aparecía constantemente en la cafetería frente al colegio de Sophie. Quería creer que era una coincidencia, pero su instinto maternal le decía que algo no iba bien. Tenía intención de contárselo a Vincent, pero su relación era tensa y no quería agobiarlo con preocupaciones que quizás solo existían en su cabeza. Fue un error. Una tarde,
Mientras Vivian se preparaba para recoger a Sophie de su clase de arte extraescolar, Marco apareció en la puerta de su apartamento, con el rostro más serio de lo habitual y los ojos oscuros por la preocupación. «Tienes que venir conmigo», dijo Marco, con un tono de voz que no admitía réplica. «Ahora mismo». «¿Qué pasa?», preguntó Vivian, con el corazón empezando a acelerarse. «Sophie está a salvo. Ya he pedido a alguien que la recoja. Está con el señor Moretti. Tienes que ir allí ahora mismo». Marco la llevó a la finca de Vincent a toda velocidad. Durante todo el trayecto no dijo nada más. Solo echaba un vistazo al espejo retrovisor de vez en cuando, con mirada vigilante. Cuando llegaron, Vivian entró corriendo y encontró a Sophie sentada en el salón con la Rossi, dibujando como si nada hubiera pasado. Pero Vincent estaba diferente. Estaba de pie en una esquina con un teléfono pegado a la oreja, hablando en italiano con una voz fría como el hielo. Cuando vio a Vivian, terminó la llamada y se acercó a ella, con los ojos grises llenos de una furia que ella nunca había visto antes en él. «¿Qué pasa?», preguntó Vivian con voz temblorosa. «Castellano», dijo Vincent, pronunciando el nombre como si fuera una maldición. «Saben lo tuyo. ¿Sobre Sophie? Llevan 2 semanas vigilándote». A Vivian se le heló la sangre. «¿Qué?». «Marco lo ha descubierto esta noche», continuó Vincent, apretando la mandíbula con tanta fuerza que ella podía ver los músculos tensos bajo su piel. «Uno de ellos te siguió cuando saliste de la Carona. Es castellano. Han estado recopilando información sobre ti, probablemente para utilizarte como moneda de cambio contra mí». Vincent se acercó y le agarró a Vivian por los hombros. «¿Por qué no me dijiste que sentías que alguien te seguía? Pensé que era mi imaginación», dijo Vivian con voz entrecortada. «No quería molestarte». «Moléstame», gruñó Vincent, pero luego se contuvo y bajó la voz, aún tensa por la tensión. «Tu seguridad y la de Sophie son lo más importante del mundo para mí. Más importante que cualquier otra cosa. ¿Lo entiendes?». Se volvió hacia Marco y le dio una orden con un tono que no admitía réplica. «Duplica la seguridad las 24 horas del día. Un hombre para Vivian, otro para Sophie y otro para vigilar el apartamento. Nadie se acerque a ellas sin que lo sepamos». Marco asintió y se marchó inmediatamente. Vincent se volvió hacia Vivian y ella lo vio en sus ojos. No solo ira, sino también miedo. El miedo a perderla, como había perdido a Gianna. «No dejaré que te pase nada a ti ni a Sophie», dijo, con voz que parecía un juramento. «Lo juro». Vivian lo abrazó, y por primera vez desde su discusión, sintió que volvían a estar realmente juntos. Pero también comprendió que la oscuridad del mundo de Vincent finalmente la había alcanzado y que su vida nunca volvería a ser completamente tranquila. Esa noche, Vivian no pudo dormir. Se acostó en la cama de la habitación de invitados que Vincent le había dado, y Sophie, mirando al techo en la oscuridad, pensando en todo lo que había sucedido. Sophie dormía profundamente a su lado, sin saber que unos hombres peligrosos la habían estado vigilando, que su vida tranquila estaba amenazada. Y era culpa de Vivian. Si no hubiera entrado en la Corona aquella noche lluviosa, si no hubiera aceptado la ayuda de Vincent, si no hubiera dejado que su corazón lo amara, Sophie nunca se habría convertido en un objetivo. Había arrastrado a su hija a un mundo de peligro que una niña nunca debería conocer. Por la mañana, cuando Vincent entró para ver cómo estaban, Vivian ya había tomado una decisión. Se incorporó, lo miró directamente a los ojos y le dijo lo que había estado pensando toda la noche. «Sophie y yo tenemos que irnos». Vincent se quedó paralizado. «¿Qué? Tengo que llevarme a Sophie lejos de aquí», dijo Vivian, con una voz más tranquila de lo que se sentía. «Fuera de Chicago, fuera de esta vida, a algún lugar donde castellano no pueda encontrarnos. Sophie es mi hija. Es mi responsabilidad protegerla. Y no puedo hacerlo si estoy contigo». «¿De qué estás hablando?». Vincent se acercó, con los ojos grises hirviendo de emoción. «Vas a huir. Vas a tirar por la borda todo lo que tenemos». «Estoy tratando de salvar a mi hija», respondió Vivian, con la voz ligeramente temblorosa, pero firme. «Sabes lo peligroso que es tu mundo. Perdiste a Gianna por eso. No puedo permitir que Sophie sea la próxima víctima. Prefiero perderte a ti que a mi hija». Las palabras atravesaron el corazón de Vincent como una puñalada. Se quedó allí de pie y por primera vez su rostro impasible mostró un dolor crudo. El silencio se extendió entre ellos, pesado y sofocante. Entonces Vincent habló, con voz más baja e inestable. «Dame 24 horas.
Vivian parpadeó, sin entender. ¿Qué? ¿24 horas? Repitió Vincent. No decidas ahora mismo. Dame un día para ocuparme de esto. Si después de 24 horas sigues queriendo irte, no te lo impediré. Te daré dinero, un coche, todo lo que necesites para empezar de nuevo en otro lugar. Pero dame una oportunidad. ¿Qué puedes hacer en 24 horas? Preguntó Vivian. Acabaré con esto, dijo Vincent, con los ojos endurecidos por la determinación. Me aseguraré de que tú y Sophie estéis a salvo para siempre. No dio más explicaciones, y Vivian no preguntó. Solo asintió con la cabeza, aceptando esperar. Aunque en el fondo no creía que Vincent pudiera cumplir lo que prometía. Pero al menos le debía eso. Después de todo lo que había hecho por ella, Vincent se marchó inmediatamente con Marco y varios hombres que Vivian no conocía. Ella observó por la ventana cómo la fila de vehículos negros salía de la finca y rezó para que él regresara sano y salvo. Aunque no sabía a dónde iba ni qué planeaba hacer, Vivian se quedó todo el día en la mansión con Sophie, custodiada por hombres apostados en cada entrada. Intentó mantener la calma por su hija, jugó con ella, le leyó, pero su mente no dejaba de dar vueltas a Vincent. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba en peligro? Esa noche, después de que Sophie se durmiera, Vivian se sentó sola en la sala de estar, viendo cómo el reloj avanzaba lentamente, minuto a minuto. Y entonces, cerca de la medianoche, oyó coches. Corrió hacia la puerta y vio a Vincent salir del sub negro. Parecía agotado, con el rostro tenso por el esfuerzo, pero no estaba herido. Cuando la vio, se movió más rápido y la abrazó. «Ya está hecho», le susurró al oído. «Tú y Sophie estáis a salvo ahora». «¿Qué has hecho?», preguntó Vivian, levantando la cara hacia él. «Me reuní con Castellano», respondió Vincent con voz cansada. «Les ofrecí un acuerdo de paz. Les cedí la línea naviera del sur y 2 de mis territorios comerciales en los suburbios. A cambio, nunca volverán a tocarte a ti ni a Sophie. Estás protegida por un pacto de sangre, el vínculo más fuerte de nuestro mundo. Cualquiera que lo viole se enfrentará a la venganza de ambas familias». Vivian se quedó allí, atónita. «Has cedido tu territorio. Has entregado el poder y el dinero a tu enemigo. Solo por mí y por Sophie». «Nada importa más que tú», dijo Vincent, acariciándole el rostro con las manos y secándole con los dedos las lágrimas que le resbalaban por las mejillas y que ella ni siquiera había notado. «El territorio se puede recuperar. El dinero se puede volver a ganar. Pero tú y Sophie no. Perdí a Jana porque no fui lo suficientemente fuerte para protegerla. No dejaré que eso vuelva a suceder. Renunciaré a todo para mantenerte a salvo. A todo». Vivian lloró, sin intentar ocultarlo. Lloró de alivio, de gratitud, de incredulidad ante el hecho de que este hombre la amara tanto. Pensaba que tenía que marcharse, pero Vincent había demostrado que estaba dispuesto a sacrificarlo todo para que se quedara. «Lo siento», dijo ella con la voz quebrada. «Siento haber querido marcharme. Siento haber dudado de ti». «No te disculpes», dijo Vincent en voz baja. «Estabas protegiendo a tu hija. Eso es lo que me hace quererte». Se quedaron allí, abrazados bajo la luz de la luna, y Vivian supo que nunca volvería a marcharse. Vincent había elegido a ella y a Sophie por encima del poder. Esa era la prueba más clara de su amor. Las semanas siguientes transcurrieron de una forma que Vivian nunca hubiera imaginado. El acuerdo con Castellano se mantuvo. Ya no había coches negros siguiéndolos. Ya no había miradas sospechosas. Ya no había esa sensación de inquietud cada vez que salía a la calle. Vincent había cumplido su promesa. Sophie y Vivian estaban realmente a salvo. La vida volvió poco a poco a la normalidad, pero era una nueva normalidad, algo mejor. Vivian siguió trabajando en La Carona, ahora con el respeto real de sus compañeros. Miranda dimitió poco después, cuando ya nadie creía los rumores que ella había difundido. Angela incluso ascendió a Vivian para supervisar la sección VIP, con un sueldo más alto y mayor responsabilidad. A Sophie le encantaba su nueva escuela, tenía nuevos amigos y siempre estaba deseando compartir historias. En cuanto llegaba a casa, llamaba a Vincent «señor», con tierno afecto, y cada vez que él venía de visita, ella corría a abrazarle las piernas como si fuera la persona que más quería en el mundo. Un sábado por la tarde a finales de febrero, Vincent sugirió llevar a Vivian y Sophie al parque. Sin ningún motivo especial, dijo, solo porque hacía buen tiempo y quería pasar tiempo con las 2 mujeres más importantes de su vida. Vivian aceptó sin pensarlo 2 veces. Lincoln Park estaba a unos 20 minutos en coche de la finca de Vincent,
con senderos de piedra, árboles centenarios y un parque infantil lleno de columpios y toboganes. Sophie gritó de alegría cuando vio los columpios y corrió directamente hacia ellos, dejando a Vincent y a Viven paseando detrás. Caminaron por el sendero de grava, hombro con hombro, con los dedos entrelazados. La luz del sol de la tarde se filtraba a través de las ramas, proyectando manchas de luz danzantes sobre el suelo. El aire era fresco y limpio, y traía el aroma de la hierba nueva y las flores de principios de primavera. ¿Sabes por qué elegí este lugar?, preguntó Vincent en voz baja. Vivian negó con la cabeza. Porque este es el primer lugar donde vi a Sophie reír de verdad, respondió Vincent. El mes pasado, cuando os traje aquí, Sophie corrió hacia los columpios y se rió a carcajadas durante una hora entera, y tú te quedaste allí mirándola, con una sonrisa tan brillante como el sol. Os miré a los dos y pensé, esto es lo que quiero para el resto de mi vida. Vivian sintió que su corazón comenzaba a latir con fuerza. Había algo en la voz de Vincent, una seriedad y una emoción que no había oído antes en él. Se detuvieron en un pequeño trozo de césped y observaron a Sophie reír en el columpio a lo lejos. Entonces Vincent se volvió hacia ella y le tomó ambas manos entre las suyas. Vivian, tú cambiaste mi vida, dijo, con sus ojos grises fijos en los de ella. Antes de conocerte, solo existía, no vivía. Me despertaba cada día, trabajaba y me iba a dormir. Pero no tenía ningún propósito, ninguna alegría, ninguna razón para seguir adelante. Jana murió y se llevó una parte de mí con ella. Pensé que esa parte se había ido para siempre. Hizo una pausa y respiró hondo. Pero entonces tú entraste en mi restaurante aquella noche lluviosa, empapada y desesperada, pero sin rendirte. Me miraste con tus valientes ojos verdes y me pediste las sobras para tu hija. Y en ese momento, algo dentro de mí despertó. Vivian sintió que las lágrimas le brotaban, pero no intentó contenerlas. Solo se quedó allí escuchando, con el corazón desbordado. Tú y Sophie me disteis una familia, continuó Vincent. Me disteis una razón para vivir, para tener esperanza, para creer que podía convertirme en un hombre mejor. Prometo protegerte y mantendré esa promesa durante el resto de mi vida. Pero no quiero protegerte solo desde la distancia. Quiero estar contigo todos los días. Quiero despertarme a tu lado cada mañana. Quiero ver crecer a Sophie y que me llame papá. Quiero construir una vida contigo, una vida que ambos nos merecemos. Soltó una de sus manos y metió la mano en el bolsillo, sacando una pequeña caja de terciopelo negro. Cuando la abrió, Vivian vio un sencillo anillo de diamantes brillando bajo el sol de la tarde. Vivian Cole, ¿quieres ser mi esposa?, preguntó Vincent, con la voz ligeramente temblorosa. ¿Me dejarás ser el padre de Sophie oficialmente y para siempre? ¿Quieres formar una familia conmigo? Vivian no necesitó pensarlo. Hacía mucho tiempo que sabía la respuesta. Quizás desde la noche de Navidad, cuando se besaron por primera vez. O quizás incluso antes, desde el momento en que él se arrodilló junto a Sophie, junto a aquel viejo coche bajo la fría lluvia. Sí, dijo ella, con la voz quebrada pero brillante. Sí, lo haré. Quiero ser tu esposa. Quiero que Sophie tenga un padre como tú. Quiero todo eso. Vincent le deslizó el anillo en el dedo. Luego la atrajo hacia sus brazos y la besó allí, en el parque, bajo el sol de la tarde, con la risa de Sophie resonando en la lejanía. Y en ese momento perfecto, Vivian supo que todas las penurias que había soportado, todas las noches de frío y hambre, todas las lágrimas y todas las oraciones desesperadas habían valido la pena, porque la habían llevado hasta allí, hasta Vincent, hasta la felicidad con la que nunca se había atrevido a soñar. La boda tuvo lugar un sábado a finales de marzo, cuando las primeras flores de cerezo comenzaban a florecer en el jardín detrás de la finca de Vincent. Decidieron celebrar una pequeña ceremonia privada, solo con las personas más cercanas a ellos, sin ostentación, sin extravagancia, solo amor y sinceridad. Vivian se paró frente al espejo en el gran dormitorio, mirando a la mujer reflejada y sin reconocerse a sí misma. Llevaba un vestido de novia sencillo pero elegante, de color marfil, con delicados encajes en el escote y a lo largo de las mangas. Su cabello castaño estaba recogido en un elegante moño, adornado con unas pequeñas flores. El collar de plata que Vincent le había regalado en Navidad descansaba sobre su pecho. Los 3 nombres grabados en el colgante reflejaban la luz. «Mamá, estás preciosa»,
dijo Sophie, de pie a su lado con sus brillantes ojos azules. La niña llevaba un vestido rosa pálido y sostenía una cesta con pétalos de rosa que esparciría por el pasillo. «Tú también estás preciosa, mi pequeña florista», dijo Vivian mientras se inclinaba para besar la frente de su hija. «¿Estás lista?» «Estoy lista». Sophie asintió con firmeza. «Y estoy muy feliz. Después de hoy, el señor Vincent será mi papá». «Sí, cariño», Vivian respondió con la voz entrecortada. «A partir de hoy será oficialmente tu papá». La ceremonia se celebró en el jardín trasero, bajo un arco floral decorado con rosas blancas y hiedra. Solo había unos 30 invitados, entre ellos la señora Rossi, Carlos, Ángela, Marco y algunas de las personas más cercanas a Vincent. Vivian no tenía allí a ningún familiar consanguíneo porque no le quedaba nadie. Pero no sentía esa ausencia porque todos los presentes eran la familia que ella había elegido. Cuando Vivian salió por la puerta trasera de la mano de Sophie, vio a Vincent esperando bajo el arco de flores. Llevaba un traje negro con una camisa blanca, y cuando sus ojos se encontraron con los de ella, vio esos ojos grises brillando con algo que reconoció como lágrimas contenidas. Sophie fue la primera en salir, esparciendo pétalos de rosa por el pasillo, seria y concentrada, como si fuera la tarea más importante de su vida. Los invitados sonreían mientras observaban, y cuando Sophie llegó al final del camino, corrió a abrazar las piernas de Vincent antes de apartarse a un lado. Vivian la siguió. Cada paso lento la acercaba a un futuro que una vez creyó que no merecía. Cuando se detuvo frente a Vincent, él le tomó las manos y ella sintió la calidez y la firmeza de su agarre. El sacerdote comenzó la ceremonia, pero Vivian apenas escuchó una palabra. Solo miraba a los ojos de Vincent, y él solo la miraba a ella, como si fueran las únicas dos personas en el mundo. Cuando llegó el momento de los votos, Vincent habló primero. «Vivian, llegaste a mi vida como una tormenta inesperada, y no quiero que el cielo vuelva a despejarse nunca más. Prometo amarte todos los días, bajo el sol y bajo la lluvia, en la felicidad y en la adversidad. Prometo protegerte a ti y a Sophie con todo lo que tengo, cueste lo que cueste. Prometo ser el hombro en el que puedas apoyarte, el hogar al que puedas volver, la mano que sostendrá la tuya hasta que nuestro cabello se vuelva blanco. Y prometo convertirme en el padre que Sophie se merece. La amaré como a mi propia hija, y siempre estaré ahí para ella, pase lo que pase». Las lágrimas corrían por las mejillas de Vivian cuando comenzó sus propios votos. «Vincent, me salvaste cuando pensaba que ya no me quedaba ninguna esperanza. Nos diste a Sophie y a mí un hogar, una vida, y sobre todo, nos diste amor. Prometo amarte con todo lo que tengo, con todo mi corazón y sin reservas. Prometo estar a tu lado en la oscuridad y en la luz, y confiar en ti incluso cuando el mundo no lo entienda. Prometo construir contigo la familia que ambos merecemos, una familia llena de amor, risas y esperanza». El sacerdote sonrió y los declaró marido y mujer. Vincent abrazó a Vivian y la besó, un dulce beso lleno de promesas, entre los aplausos y vítores de sus invitados. Pero la ceremonia no había terminado. Justo después, un juez se adelantó con una pila de papeles. Vincent lo había preparado todo. Hoy no era solo el día de su boda, también era el día en que Vincent adoptaba oficialmente a Sophie. «Sophie, ven aquí con papá». Vincent la llamó, y la niña corrió hacia él de inmediato. Se agachó a la altura de sus ojos y tomó sus pequeñas manos entre las suyas. «A partir de hoy eres oficialmente Sophie Moretti. Eres mi hija por ley y en mi corazón. Te amaré, te protegeré y estaré contigo para siempre. ¿Estás de acuerdo?» «Estoy de acuerdo», dijo Sophie, y luego se lanzó a los brazos de Vincent. «Papá», dijo por primera vez, «te quiero». Vincent abrazó a su hija con fuerza, y cuando levantó la cara para mirar a Vivian, ella vio lágrimas corriendo por sus mejillas. El hombre al que todo Chicago temía, el hombre con un corazón de acero, lloraba de felicidad. Y Vivian supo en ese momento perfecto que por fin habían encontrado la familia que habían estado buscando todo este tiempo. La recepción de la boda terminó cuando la luna ya estaba alta. Los invitados se marcharon uno a uno, llevándose consigo cálidas sonrisas y bendiciones. La finca volvió lentamente al silencio, dejando solo a los 3 miembros de la pequeña familia recién formada. Sophie estaba agotada después de un largo día de felicidad. Se quedó dormida en el sofá tan pronto como terminó la recepción,
todavía con su vestido rosa de niña de las flores, con los brazos fuertemente envueltos alrededor del pequeño ramo que había atrapado cuando Vivian lanzó las flores de su boda. Vincent levantó suavemente a su hija y la llevó al dormitorio que habían preparado, la habitación que ahora sería la habitación de Sophie en esta casa. Vivian lo siguió y se quedó en la puerta mientras observaba a su marido acostar a su hija y arroparla. La imagen le llenó el corazón hasta que sintió que no podía contenerlo. Esta era su familia. Esta era la vida con la que había soñado, pero que nunca se atrevió a creer que podría tener. «Que duermas bien, Sophie Moretti», susurró Vincent, inclinándose para besar la frente de la niña. «Mi hija». Salieron de la habitación de Sophie y se dirigieron al dormitorio principal. Vincent abrazó a Vivienne, la besó suavemente y le susurró al oído. «Te quiero, esposa mía». «Yo también te quiero», le respondió Vivienne en voz baja, apoyando la cabeza en su pecho. «Mi marido». Se quedaron junto a la ventana, contemplando el jardín donde se habían dado el «sí quiero» apenas unas horas antes. La luz de la luna se derramaba sobre las rosas blancas, convirtiendo la escena en algo sacado de un cuento de hadas. Vivian sintió una sensación desconocida, como si todas las dificultades y desengaños de su pasado se hubieran disuelto por fin, dejando solo este presente perfecto. Y entonces su teléfono vibró. Vivian quiso ignorarlo. No quería que nada rompiera ese momento, pero volvió a vibrar, y luego una tercera vez. Miró la pantalla y vio un mensaje de texto de un número desconocido. Lo abrió y la sangre de sus venas se heló. «Felicidades por la boda, Vivian. Vi el anuncio en el periódico. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Me llamo Jason Harper. Soy el padre biológico de Sophie. Sé que no tengo derecho a contactar contigo después de todos estos años, pero he cambiado. He rehacido mi vida y quiero conocer a mi hija. Quiero formar parte de su vida. Espero que me des esa oportunidad por Sophie». Vivian se quedó paralizada, incapaz de creer lo que acababa de leer. Jason, el hombre que la había abandonado cuando estaba embarazada, el hombre que había desaparecido durante 6 años sin dar ninguna explicación, el hombre que nunca había enviado ni $1 para su hija, que nunca había preguntado si Sophie estaba bien, si comía, si iba al colegio. Y ahora, en la noche más feliz de su vida, había vuelto. «¿Qué pasa?», preguntó Vincent, al percibir el cambio en su rostro. Vivian no dijo nada. Solo le entregó el teléfono a su marido. Observó cómo los ojos grises de Vincent se oscurecían mientras leía, cómo se le tensaba la mandíbula, y supo que estaba reprimiendo su ira. «Jason». Vincent pronunció el nombre como si fuera algo repugnante. «¿Qué quiere?» «Quiere ver a Sophie», respondió Vivian con voz temblorosa. «Después de 6 años, de repente quiere ser padre». Se quedaron en silencio. De repente la habitación se sintió fría, a pesar de que la chimenea seguía encendida. Vivian no sabía qué hacer. Una parte de ella quería borrar el mensaje y fingir que nunca había existido. Otra parte temía que Jason no se echara atrás fácilmente, que pudiera causar problemas en su nueva vida. Y una pequeña parte de ella se preguntaba si Sophie tenía derecho a conocer a su padre biológico. Vincent dejó el teléfono y tomó la mano de Vivian. «Sean cuales sean sus intenciones», dijo Vincent con voz firme como el acero, «las afrontaremos juntos. Ya no estás sola, Vivian. Me tienes a mí. Protegeremos a Sophie. Protegeremos a esta familia a cualquier precio». Vivian miró a los ojos de su marido y encontró consuelo en ellos. No sabía lo que le depararía el futuro. No sabía qué quería Jason realmente, ni si había cambiado de verdad. Pero había una cosa que tenía clara. Ya no era la mujer desesperada que se quedaba bajo la lluvia pidiendo limosna. Era Vivian Moretti, la esposa de Vincent, la madre de Sophie, y lucharía por su familia, porque eso es lo que hace el amor. Te da fuerzas para seguir adelante cuando crees que no puedes. Te da valor para afrontar cualquier prueba. Y te da esperanza, incluso en los momentos más oscuros. La esperanza, como Vivian había aprendido durante el último año, es lo más poderoso del mundo. Puede llevarte de una noche fría y lluviosa a un día cálido y soleado, de un viejo coche destartalado a una gran mansión, de la soledad al amor, de la desesperación a la felicidad. Y pasara lo que pasara, Vivian sabía que nunca volvería a perder esa esperanza. La historia de Vivian y Vincent nos enseña que la bondad puede cambiar toda una vida. Un acto de compasión, una mano tendida en el momento adecuado, puede llevar esperanza a alguien que se ahoga en la oscuridad. También nos recuerda que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo,
que el pasado no define el futuro y que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y comparte este video con tus seres queridos para que podáis escuchar juntos más historias significativas cada día. ¿Qué opinas del viaje de Vivian y Vincent? ¿Alguna vez te has enfrentado a un momento en el que te sentías desesperado y alguien te ha ayudado en el momento adecuado? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Nos encantaría escuchar las historias y los sentimientos que surgen desde lo más profundo de tu corazón. Gracias por tomarte el tiempo de ver el video de hoy. Os deseamos a todos buena salud, una vida alegre y paz cada día. Hasta pronto, nos vemos en el próximo video.